Hola, qué gusto saludar a todas y todos los que nos ven el día de hoy. Este programa, como muchos de ustedes ya saben, habla de nuestro maravilloso país, sobre todas sus riquezas culturales, naturales e históricas, porque México es único y todos somos México. Veamos a Jolisto, quien tiene algo importante que compartir. Seguramente has escuchado que es importante seguir en casa y lavarnos las manos muchas veces al día durante 20 segundos. Si sales, tienes que usar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Eso ayudará a que tú y los tuyos estén bien. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! Sigamos cuidándonos entre todos. Y ahora vamos juntos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Hoy es 5 de febrero y en México este día es histórico, pues conmemoramos la aprobación de la Constitución de 1917 por parte de los diputados de todo el país. La Constitución es el documento que integra las leyes que nos gobiernan. ¿Se imaginan una sociedad sin leyes? Sería un caos donde cada quien haría lo que quisiera sin tomar en cuenta a los demás. Para que esto no suceda, los representantes de los distintos grupos sociales y los gobiernos redactan normas que indican cómo debemos comportarnos, qué tenemos permitido hacer por nosotros mismos y por el bien común, con el objetivo de vivir todas y todos los ciudadanos en completa armonía. El siguiente video nos relata cómo, dónde y cuándo se aprobó nuestra Constitución, la que nos rige hasta el día de hoy. ¡Vamos a verlo! Constitución de 1917. Si ustedes creen que es una estación del metro o una calle de doble carril llena de baches y desviaciones, están equivocados. O bueno, quizás no del todo.
Pero todos esos lugares le deben su nombre a este documento, que es la columna vertebral de nuestro país. Bueno, fue en este mismo lugar, hace 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, analizar y redactar las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra Carta Magna. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? Vamos a ver. Voces de la Constitución. Yo no sé cómo sean ustedes para organizar, porque a mí, como se podrán dar cuenta, me cuesta organizar hasta la ropa que me voy a poner. A algunos les cuesta organizar sus pensamientos y luego meten la pata porque resulta que a la novia Susanita le dicen, Chuchita, mi amor. Y eso es porque andan de desorganizados ahí por lo oscurito. No esperamos a nadie, ¿verdad? ¿No? Voy a quitar estas sillitas. Ay, bueno, pues organizar fue algo que se tuvo que hacer para realizar el Congreso Constituyente. ¿Se imaginan un evento así, con un montón de diputados analizando tantos y tantos artículos, que un diputado dice una cosa, que el otro no está de acuerdo, que al otro ya le cayó el gordo el del bigotito que está hablando, que el pelón de adelante ya me miró feo? Eran tantas y tantas cosas las que había que afinar para que empezara a funcionar el Congreso Constituyente, y unas de esas fueron precisamente las juntas preparatorias. En estas juntas se examinaban los expedientes y las credenciales de los diputados electos para el Congreso, para ver si todo estaba en orden y si no había algún chanchullo por allí, que no se fueran a presentar dos diputados alegando haber ganado en el mismo lugar, que no hubiera carrusel, tamaliza o taquiza, etc. Pues en estas juntas previas al Congreso Constituyente, los diputados se dieron hasta con la cubeta, porque había dos grupos dominantes, que eran los radicales por un lado y los que se hacían llamar los renovadores por el otro. Bueno, pues entre estos grupos las pasiones se encendían y trataban de descontarse entre pellizcos y aplastones de callos. El chiste era que el contrario llegara cojeando o de plano no llegara al Congreso Constituyente. Para las juntas hubo reglas y la primera la lanzó como un petardo el diputado Bojorquez, un joven de 25 años, aunque algunos aseguran que tenía apenas 21. Bueno, pues él dijo: como los mexicanos somos tan impuntuales, los constituyentes tienen que dar el ejemplo de lo contrario. Así que pidió que si un diputado llegaba tarde y no estaba a la hora de pasar lista, pues tache y guarache. ¿Y qué creen? Apenas comenzadas las juntas, el diputado Reynoso, que pide la palabra, pero no para impugnar ninguna credencial, sino para protestar, porque según él... Es una verdadera infamia que nos tengan aquí sin fumar. Ruego al señor presidente que no se apegue tanto al reglamento, porque nos podremos estar 3 o 4 horas sin fumar, y muchísimos de los que estamos aquí tenemos esa costumbre. Pero lo que no sabemos es si el diputado Reynoso fumaba pipa o puro. ¿Se imaginan? Y que el presidente muy seguro que le contesta: eso ordena la ley. Y el presidente inconmovible que continúa: yo soy un gran fumador y aquí me tienen ustedes cumpliendo con la ley. Y el diputado Reynoso que le contesta muy ufano: si tenemos necesidad de fumar, yo aseguro que se irán algunas personas, se retirarán, señor presidente, y faltará quórum. Y el presidente que seguía firme: no permito que se retire nadie de aquí. En estas juntas preparatorias fueron muchas las discusiones en las que todos iban contra todos, pero las más floridas, las más con personalidad fueron las que veremos a continuación. Comencemos con Carlos Ezquerro. En el caso de este diputado, su credencial se rechazó porque, según el dictamen, había colaborado como funcionario en la administración de la convención con el gobierno del general Eulalio Gutiérrez. Y como esa facción se peleó con el gobierno constitucionalista, pues tache con Ezquerro.
no podrían ser electos los que hubieran colaborado en empleos públicos o con armas a los gobiernos o facciones que estuvieran en contra de la causa constitucionalista. Y para esto, cuando empezaron estas juntas preparatorias, don Venustiano Carranza, que manda un telegrama al Congreso para que no desecharan las credenciales de los diputados que habían pertenecido al Congreso de la Unión después del cuartelazo de Victoriano Huerta, ya que él les había dado instrucciones para que continuaran con estos puestos y organizaran la oposición desde esa Cámara. Así que a la hora de la hora, la comisión que revisó los expedientes como que hizo caso al llamado del jefe constituyente y pidió a estos 4 diputados que no se les aplicara la prohibición del artículo 4. El primero en hablar fue Esquerro, que salió a defenderse para que le quitaran el tache. Señores, no vengo a solicitar gracia. Quiero que se me haga justicia, que no se me deje el estigma de traidor. Esquerro siguió en su propia defensa. Acepté el empleo de administrador del timbre en México del llamado gobierno de la convención presidido por Eulalio Gutiérrez y no fui el único equivocado que creyó que ese hombre de buena fe y reconocido revolucionario en aquel momento haría la unión revolucionaria. Y cuando me convencí de la verdadera situación, entonces mi conciencia me indicó que debía irme con los míos y así lo hice. Lo expuesto es el motivo por el que se me quiere arrojar de aquí. Ese es mi delito, señores. Yo me permitiría decir al señor Pallavicini, mi conducta como hombre público está a la vista, es conocida, no tiene ninguna nota que pueda avergonzarme. ¿Y podría el señor Pallavicini decir lo mismo? ¡Sacos! Que se va con la espada desenvainada contra Pallavicini y que entra a apoyarlo Rafael Martínez de Escobar. Este sí que era rudo y que dice: Pláceme expresar la íntima satisfacción y el júbilo infinito que experimento al hacer oír aquí mi palabra sencilla y modesta, pero plena de sinceridad y llena de entusiasmo, como es, como tiene que ser y como ha sido siempre a través del tiempo y del espacio. La voz de la juventud que arranca de las más profundas raíces del alma y brota persiguiendo un ideal. Y es que el diputado Martínez de Escobar, además de rudo, era poeta. Claro que Esquerro, seguro, se daba de topes en la cabeza diciendo: no me ayudes, compadre, pues su defensor como que se estaba yendo un poco por las nubes. Pero al rato que se les deja ir con todo a los opositores y les dice: los señores que permanecieron en el seno de la Cámara de Diputados después del cuartelazo, es indudable que no son revolucionarios de idea, que no son revolucionarios de sentimientos, que no son revolucionarios de acción. Las cosas se estaban poniendo rudas. Ahora faltaba ver cómo contestaban los aludidos, porque tampoco eran peritas en dulce. El Congreso Constituyente se instaló en la ciudad de Querétaro y dio inicio a las juntas preparatorias el 21 de noviembre de 1916. Su trabajo fue continuo hasta el 30 de noviembre en que se declaró legalmente instalado. Durante 11 juntas preparatorias, los diputados presididos por una mesa directiva e integrados en 2 comisiones revisoras se encargaron de analizar y confirmar la legalidad de las credenciales de todos los miembros del Congreso. Los requisitos para ser electo diputado eran, entre otros, tener por lo menos 25 años y ser mexicano en ejercicio de sus derechos. Pero eso no representó gran problema. El principal foco de conflicto que enfrentó a los constitucionalistas tenía que ver con las diferencias políticas entre las 2 facciones que dominaban en el Congreso. Uno era el grupo de los radicales o jacobinos, que algunos sostienen era muy cercano al general Álvaro Obregón. El otro grupo era el de los moderados o renovadores. Después de que Martínez de Escobar los acusara de poco revolucionarios, por decirlo de una manera elegante, porque en realidad les estaba diciendo bola de traidores, de inmediato saltó a la tribuna el diputado Cravioto. No cometimos un delito, cometimos un error, que fue también el de Madero, no prever la segunda traición de Huerta. Mújica trató de ayudar un poquito a Esquerro. Yo quiero que los ciudadanos que vamos a votar la nulidad o la validez de las credenciales puestas a discusión tengamos presente este criterio.
proceder con entera independencia. No porque el primer jefe haga la defensa de los diputados renovadores, nosotros vayamos a inclinarnos así, de una manera inconsciente, de una manera irreflexiva, ante el parecer de la primera jefatura. Eso sonaba como a rebelión. Era bravo el general Mújica. El panorama estaba tan complicado que Ezquerro continuó luchando por salir ileso de los cocolazos y señaló: Creo que los señores de la comisión no han sido nada justicieros en su dictamen y que han obrado con una parcialidad que yo no me sé explicar. Y claro, el diputado José María Rodríguez, miembro de la comisión, se sintió herido en su amor propio y contestó: ¿Cómo quiere el señor Ezquerro que la comisión vaya a dictaminar para que este Congreso Constituyente lo acepte como diputado cuando ha sido un enemigo del constitucionalismo? La Asamblea podrá aceptar al señor Ezquerro, pero la comisión por ningún motivo retirará ese dictamen, porque está conforme a la ley. Primero sale de la Cámara. Como que a Ezquerro le estaba llegando el agua al cuello. Pero en eso, que entra al quite Manuel Herrera y que señala: Soplos de intrigas han venido a ocupar la atención respecto del señor Ezquerro. Yo no lo conozco. Uf. Y ahí lo dejamos, porque bastó que dijera eso para que, de inmediato, chico, Rubén Martí, que se quita la chancleta y que empieza a pepitar. Ustedes saben que quien sale a defender a otro a quien no conoce es muy simpático. Yo no soy enemigo del señor Ezquerro ni amigo. Él es un desconocido para mí. Invito al señor Ezquerro a que tenga la fineza de decir a la Asamblea qué grande servicio ha prestado a la revolución, porque según los informes que tengo yo, no ha prestado ninguno. El diputado Martí resultó ser más rollo que película. Pero mientras, el diputado Ezquerro no quitaba el dedo del renglón. El señor Martí, o Martín, no sé cuál es su nombre, dice que no sabe cuáles son mis antecedentes políticos, que no los conoce. Y claro está que nunca podrá conocer un cubano los actos de los nacionales. Y que llega Andrés Magallón a hacer equipo con Ezquerro. Señores, si algunos diputados renovadores como el señor Cravioto han sido aceptados por esta asamblea, es justo, señores, que el señor Ezquerro, que no ha venido a la revolución a hacer fortuna como algunos otros que vinieron con las manos limpias y que ahora están llenos de dinero, es justo, repito, que la credencial del señor Ezquerro sea aprobada. Cuando le tocó el turno al diputado José María Rodríguez, dijo: La comisión ha cumplido con su deber y por ningún motivo y bajo ningún concepto cambiará su dictamen. Y entre dimes y diretes, que el diputado Jorge von Bersen dice: La comisión no puede de ninguna manera cambiar un dictamen que es una verdad. El señor Ezquerro sirvió a la convención y no sé por qué tenemos el prurito de pasar por encima de la ley. Bueno, pues al final, por votación de la Asamblea, es desechado el dictamen de la Comisión Revisora que negaba a Ezquerro ser diputado por haber servido al gobierno de la Convención. Y presenta otro dictamen donde lo acepta como miembro del Congreso Constituyente, pero deja la responsabilidad a la Cámara de violar la ley impuesta por Venustiano Carranza, o sea, la prohibición del artículo 4 de la ley electoral vigente. De verdad que estas juntas preparatorias eran para los diputados como vivir en un ring, donde cuando menos se lo pensaban, les venía un descontón. Bueno, cuando le llegó el turno al diputado Rafael Martínez de Escobar, las cosas se pusieron de peso completo. A pesar de que su credencial no fue objetada por la comisión, se armó una batalla campal entre él y Pallavicini, en la que no solo se jalaron los bigotes, se picaron los ojos, se sacaron la lengua, sino que se dijeron cosas que tal vez nunca más se volverían a decir frente a frente. El primero en tomar la palabra fue el diputado Gilberto Navarro, que empezó diciendo: El señor Martínez de Escobar fue íntimo amigo de Jorge Huerta. ¿Pruebas? El señor Natividad Macías lo sabe, tiene las pruebas. Este caballero
Me ha dicho que el señor Martínez de Escobar, trabajando y ejerciendo su profesión, lograba sacar de las mazmorras del Distrito Federal a los que desgraciadamente caían en las manos de los esbirros de Victoriano Huerta, mediante la retribución de 50, 100, 1000 o 2000 pesos, según la posición social del agraciado. Pero el joven Martínez de Escobar no se dejaba amedrentar tan fácil. Cuando se hiere a un hombre, sale un brote de sangre. Cuando se hiere la verdad, brota un chorro de luz. ¿Qué tal, eh? Pero de pronto, ¡zas! Que viene el moquetazo y que le dice al diputado Navarro: Perdóneme, pero de una manera inconsciente ha venido usted a ser un instrumento ciego, vulgar del señor Pallavicini. Señor Pallavicini, ¿hasta cuándo dejará usted de cabalgar en el potro de la ignominia, de la intriga y de la calumnia? Y Pallavicini, que no quería caldo, pues que le dan 2 tazas y que sale a defenderse. Señores diputados, esta mañana tuve oportunidad de contar un cuento que disgustó profundamente al señor Martínez de Escobar, pero el cuento venía a cuento. Me refería ya a que después de una labor revolucionaria, todavía encuentra uno en su camino a estos pobres gusanos que, incapaces de volar porque no han pasado de ser crisálidas, no llegaron a mariposas, ni pueden soñar nunca en tener las fuertes alas de los cóndores, se arrastran y pican. Había que empezar a ponerse los cascos y los chalecos antibalas, porque de un momento a otro empezaban los cocolazos. Y lo peor es que parecía que al joven Martínez de Escobar le habían dado jarabe de león, porque no hablaba, gruñía. El señor Pallavicini, con un verdadero cinismo, decía: exhorto a la juventud saludable a que no imiten a esta juventud enclenque que se alquila. Señor Pallavicini, para alquilarse se necesita tener alma de siervo, tener corazón de vasallo, tener alma esclava, es decir, se necesita tener eso que tiene usted. Porque el señor Pallavicini se ha venido alquilando desde Porfirio Díaz hasta Victoriano Huerta. Políticamente es una mancha negra, una mancha siniestra. Martínez de Escobar sí que no tenía pelos en la lengua. Por eso, Pallavicini no dudó en contestarle. A mí me pueden discutir don Cándido Aguilar o don Ignacio Pesqueira, hombres limpios, no este pobre hombre que ha robado a una viuda la herencia de sus hijos en el asunto de la hacienda de Zumpango. El señor Martínez de Escobar tiene la mitad de su odio en mi contra por su política de campanario y la otra mitad por su amistad con el señor licenciado Acuña. Creí que el señor Martínez de Escobar era un joven revolucionario incapaz de alquilarse a los protectores. Me explico que a ellos se preste y para ello sirva el señor licenciado Espeleta. Porque el licenciado Rafael Espeleta, o Espelota, es un anciano que no ha servido nunca a ningún partido político. ¿Es pelota, es paleta o es peleta? Al señor Espeleta no le gustó nada que le cambiaran el apellido. Eso a nadie le gusta. Qué feo que si te apellidas Gallo te digan gallina o longaniza en lugar de morcillo. La cosa es que Espeleta trató tímidamente de defenderse, pero no le cedieron la palabra. Tendría que aguantar vara todavía para luchar por su honor de revolucionario. Mientras, Pallavicini seguía defendiéndose. Yo, señores diputados, no quiero ni purificarme ni limpiarme. Cuando llegue la hora de la discusión de mi credencial, voy a decirles como les digo. Yo no tengo el plumaje de cisne. Quién sabe si al pasar por los vericuetos de la política, alguna que otra mancha de lodo todavía se conserva entre mis plumas. Pero las cosas para el diputado Pallavicini todavía no terminaban. Así que cuando llegó la hora de discutir el dictamen tuvo, bueno, que chiflar y tragar pinole, porque estaban duros los golpes. Bueno, pues él fue el primero en salir en su propia defensa. La cuestión electoral no fue, señores diputados, más que una intriga política. La intriga fue fraguada en México hace 2 meses. Desde México han venido el señor Espeleta y el señor Migajón. Y dale con el señor Espeleta, pero ahora además el señor Pallavicini le cambió el apellido al señor Magallón. Primero fue Espeleta. Y como ya eran muchas para el señor Espeleta, este insistió para que le dieran la palabra y finalmente dijo: Señor presidente,
Suplico que en su oportunidad se me conceda la palabra para contestar alusiones personales. Pero como les decía, ¿a quién le gusta que le cambien el apellido? Por eso el diputado Magallón no se quedó con la espina clavada y salió en su propia defensa también. El señor Pallavicini ha hablado de apoyos que he recibido y agrega que yo he sido enviado aquí por Jesús Acuña para laborar en contra de él y para impugnar su credencial. No es cierto. El señor Pallavicini está completamente equivocado. Así que después de una breve explicación sobre su trayectoria política sin mancha, Pallavicini se vio obligado a disculparse. Yo suplico atentamente al señor Magallón, Ahora sí Magallón, no migajón, que si él está incluido entre estos agentes, acepte mis más cumplidas disculpas. Yo no quiero molestar absolutamente a los hombres honrados. Yo quiero ocuparme de los que no lo son. Pero claro, ahora quedaba en el banquillo de los acusados el señor Espeleta, que finalmente dijo: Señor presidente, acaba de decir el señor Pallavicini que él no habla de los hombres honrados. Esta mañana me ha llamado vendido, me ha llamado instrumento del señor Acuña. Permítaseme, con la energía propia del hombre honrado que se siente herido, decirle al señor Pallavicini que miente y que no es capaz de probar su aseveración. Imitardo ni perezoso, que toma la palabra el diputado Cándido Aguilar. Según esto, para defender a Pallavicini, pero mejor se hubiera quedado calladito porque lo que dijo fue: La intriga contra el señor Pallavicini la han tramado el licenciado Acuña y el señor Álvaro Obregón. Es una vergüenza, señores, que estemos discutiendo la credencial de un hombre que no vale mucho. Yo no sé por qué le temen al señor Pallavicini, que es un muerto político. Después de todo el jaleo y cuando llegó a término la revisión de credenciales y el Congreso Constituyente ya estaba integrado, el diputado Cándido Aguilar llamó a la cordura. Señores diputados, vengo a proponer a la Asamblea que todos los ataques que hemos tenido se olviden. Vengo a decir que cuando ataqué al señor Aguirre Escobar, lo hice porque creí de justicia hacerlo. Vengo a decir también que el señor Aguirre Escobar es un hombre honrado. Señores diputados, ¿debemos terminar ya esa lucha de personalidades que estamos llevando a cabo? Desde mañana debemos de iniciar una obra enteramente distinta. Debemos entregarnos al trabajo de las reformas constitucionales. Propongo a los señores que se hayan atacado, que estén resentidos en estos momentos, retiren todos los insultos, todas las injurias que uno a otro se hayan hecho. Ya agárrense de las manos unos a otros conmigo. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. El ayer. No importa que yo le haya dicho traidor, respelota o migajón. El chiste era desahogarse de tanta tensión. Y bueno, al día siguiente sería la inauguración del Congreso Constituyente. Y había que presentarse de buen humor, bañaditos, peinaditos y de gala, porque estaría presente el primer jefe constituyente, don Venustiano Carranza. Pero el diputado de la Barrera como que no estaba muy convencido. Bueno, no por lo de bañadito y peinadito, no, eso no. Así que dijo: La mayor parte de los presentes somos pobres. El reglamento dice que se deberá uno presentar como se acostumbra en estas solemnidades. Quizá muchos compañeros no tengan el famoso frac, la levita cruzada. A lo que de inmediato el presidente de la mesa respondió: Se suprime la etiqueta con toda libertad, sin etiqueta. Y así comenzó el Congreso Constituyente de 1917. Sin etiqueta. Para hacer este programa más divertido, les propongo una trivia y una actividad para hacer el premio del ganador. Pongan mucha atención al programa para que puedan responder a las preguntas. Pueden hacer una competencia entre los miembros de su familia para ver quién acierta más preguntas y quién gana el premio. ¿En qué año y dónde se aprobó la Constitución que nos rige como mexicanos actualmente? A.
1814 en Apatzingán, B. 1857 en la Ciudad de México, C. 1917 en Querétaro. La respuesta correcta es la C. La Constitución que nos rige actualmente fue aprobada en 1917 por el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro. También es interesante saber que en el México prehispánico el Templo Mayor representaba el centro político de la antigua Tenochtitlán. Ahora ustedes se podrían imaginar la fachada de lo que era el Templo Mayor en este lugar, y estoy con Carlos para que nos hable un poco acerca de ella y acerca también de lo interesante que es el saber que todavía se tienen las lajas del piso original de la plaza del Templo Mayor. Así es, Pamela. Mira, aquí estamos en la parte baja del Templo Mayor, en una de sus últimas etapas constructivas. Y todo ese piso de lajas que ves tú ahí es el piso original prehispánico de la gran plaza del recinto ceremonial de Tenochtitlan. ¿De qué material es? Pues es laja de basalto, de roca volcánica, que todo este material se traía evidentemente porque Tenochtitlan era una isla. Aquí en esta zona no había piedra en absoluto. Todo el material de construcción, toda la piedra se tenía que traer de los alrededores, ¿no? En fin, de esta región que finalmente es una región volcánica, ¿no? Y de este lado, bueno, ya encontramos algunos símbolos prehispánicos. Claro. Sí, mira, te decía, esta es la parte baja, ¿no? Entonces, estos primeros escalones llevaban a esa superficie que es la gran plataforma baja del Templo Mayor. Y aquellas cabezas de serpiente que ves allá atrás, que son 4 en total, lo que están marcando es la parte baja de las escalinatas del edificio, ¿no? Es decir, esas 2 cabezas marcan la parte central de la fachada. Entonces, porque tenía 2 escalinatas el Templo Mayor, porque estaba dedicado a 2 dioses, a Tlaloc en el lado norte y a Huitzilopochtli en el lado sur. Esa piedra circular que ves ahí es una réplica de la Coyolxauhqui. El original fue trasladado al museo en el año de 1987, poco antes de que se inaugurara. Y está exactamente en el lugar en donde fue localizado el original, que fue la madrugada del 21 de febrero de 1978, fíjate, hace muchos años. Y a raíz de ese hallazgo fue que se realizó toda la excavación, todo lo que se puede ver hoy en día. Y de este lado, ¿qué podemos ver? En este escalón vemos que hay también algunos símbolos prehispánicos. Serpientes, si tú te fijas, son 2 serpientes que se encuentran entre sí en la parte central de esta lápida rectangular de piedra. En realidad, originalmente había otra lápida igual a esta de aquel lado. Y todas estas 2 lápidas pues eran elementos arquitectónicos que cumplían también una función en los sacrificios humanos que practicaban los mexicas. ¿Cuántos años se tardaron en investigar y en excavar para poder abrir el museo de sitio que ahora podemos todos acceder? Claro, mira, esas excavaciones en las que además, debo decirlo, tuve el gusto de participar, se realizaron entre 1978 y 1982. Y debido a la gran colección de objetos recuperados en más de 100 ofrendas que los mexicas colocaron en este edificio, bueno, gracias a esa gran colección de objetos que pudimos recuperar, fue que se tomó la decisión de construir un museo de sitio. Museo de sitio para poder exhibir, que la gente pudiera ver, apreciar gran parte de esa colección de objetos, y fue por eso que se construyó el Museo del Templo Mayor, el mismo que se inauguró el 12 de octubre de 1987. 87. Vamos a seguir recorriendo este lugar y en un ratito más entramos al museo, ¿no? Claro, por supuesto.
pues ya hablábamos acerca de las distintas etapas constructivas del Templo Mayor, Carlos, y aquí se ven perfectamente, ¿no? Aquí se ve una de ellas, esta es la etapa 3, Pamela. Y se puede ver que las características del edificio siempre fueron las mismas, es decir, 2 escalinatas en la fachada principal por la doble dedicatoria del edificio a Tlaloc, el dios de la lluvia, y a Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas. ¿Y aquí abajo qué hay? Estas son réplicas de esculturas. Se encontraron 8 esculturas semejantes a estas de este lado, en la escalinata de este lado, y una más en la escalinata del lado norte. Las conocemos con el nombre de portaestandarte y muy seguramente formaban parte de la decoración original del edificio en la parte superior, en la parte de los templos. Y fueron colocadas aquí por los mexicas cuando decidieron emprender la construcción de una nueva etapa constructiva. Las colocaron a manera de ofrenda y procedieron a rellenar y a construir la siguiente etapa constructiva. Y de este lado también se puede apreciar otra de las etapas, ¿no, Carlos? Una de las primeras, sí, ahí vas a ver que dado que ahí la altura y el volumen del edificio eran mucho menores, ahí lo que podemos ver es la parte superior del edificio, es decir, la cúspide del edificio y restos de los templos que lo coronaban. Sería esta entonces una de las primeras etapas. Exactamente, esta es la etapa 2. Y la conocemos así porque sabemos que por debajo de esta etapa hay por lo menos una etapa anterior. Y bueno, la verdad es que se ven pequeñas las estructuras a comparación de esas edificaciones monumentales que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Bueno, porque al ser esta una de las primeras etapas constructivas, como te decía, el volumen y la altura del edificio eran mucho menores. Por otra parte, esta etapa constructiva la tenemos fechada hacia el año 1390, es decir, finales del siglo XIV. Entonces, todavía los mexicas no se convertían en el pueblo o el grupo poderoso que fueron posteriormente, sobre todo después de 1430 es cuando ellos se volvieron el grupo más poderoso, primero en la Cuenca de México y después pues en un gran territorio de lo que era el México prehispánico, ¿no? Con respecto a la roca que podemos ver ahí en medio también como que sobresale y que a un costado tiene como un pequeño pozo, sí. ¿Qué nos puedes decir? Sí, esta es la piedra de los sacrificios, se encuentra frente al templo de Huitzilopochtli, en el lado sur, porque el sacrificio de guerreros cautivos lo hacían los mexicas principalmente en honor de Huitzilopochtli y se hacía frente a su templo. Entonces ahí era donde se llevaba a cabo el sacrificio humano. Que es donde nos contabas que se llevaba a cabo este sacrificio y después rodaban los cuerpos eran arrojados hacia abajo por la escalinata. Oye, ¿y si se fundó México? Fíjate ¿Aquí? que no lo sabemos a ciencia cierta. Hay muchas fuentes, varias fuentes documentales que nos dicen que originalmente la ciudad se fundó en el lado sur, más hacia el sur. Es decir, en lo que después ya, cuando la ciudad creció, se volvió la parcialidad sureste de la ciudad, que se llamó Teopan, y ya en época colonial San Pablo Teopan, y que es donde está la iglesia de San Pablo hoy día cerca del metro, de la estación del metro Pino Suárez. Pero es algo que probablemente nunca vamos a saber con certeza. Son 7 etapas constructivas las que se tienen identificadas en Templo Mayor y que bueno, ahora que hemos estado caminando se ve perfectamente cómo el templo se fue ensanchando y después también alargando, ¿no? Y ahora nos encontramos en un lugar muy significativo que es en donde se encontraron los guerreros águilas, ¿cierto, Carlos? Así es, mira, todo esto que está aquí frente a nosotros es el patio norte del Templo Mayor. Sigue siendo desde luego parte del recinto sagrado prehispánico de la ciudad y aquí se encontraron en un total de 4 edificios, 3 adoratorios de menor tamaño y este edificio ya un poco más grande
que se conoce como la Casa de las Águilas. Aquí se realizaban una serie de rituales a través de los cuales simbólicamente el que era elegido para gobernar a los mexicas moría como ser humano para renacer convertido en un ser divino. Si te fijas, hay 2 cabezas de águila que enmarcan una de las escalinatas de acceso del edificio, y también a que en su interior se encontraron 2 esculturas de cerámica, escala natural, escala humana, de guerreros águila, que son de nuestras piezas más emblemáticas del museo. Oye, y estos templos que nos decías que eran, bueno, a menor escala, pero eran también recintos de adoración. Es un adoratorio donde en la parte superior debe haberse encontrado un tzompantli, que el tzompantli era una estructura que hacían con vigas de madera entrelazadas y en donde ensartaban las cabezas de los guerreros enemigos que eran sacrificados en el recinto sagrado. Pues nos costaría mucho trabajo imaginarnos el interior de estos centros ceremoniales, Carlos. Sin embargo, aquí tenemos ahora sí que una probaditita de lo que solían ser. Sí, desde luego. Mira, aquí lo que vemos es ya lo que era el interior de este recinto de la Casa de las Águilas y la entrada marcada por estas bases de columnas de madera que no se conservaron. Todo esto, desde luego, tenía un techo original que no se conservó, fue destruido a raíz de la conquista, ¿no? Pero se entraba en este recinto y existían estas banquetas decoradas con relieves, con ricos relieves polícromos. Como puedes ver, se conserva los restos de pintura, y las paredes también del recinto, si te fijas, tenían también pintura mural. Todo el recinto estaba decorado, y estos relieves representan guerreros que van en procesión ricamente ataviados y haciendo o practicando el autosacrificio, la mortificación ritual, que era extraer sangre del propio cuerpo para ofrecerla a los dioses. Porque hay que mencionar que, de acuerdo con la religión prehispánica, con la religión de los mexicas, todo el mundo, todo lo existente había sido creado gracias al sacrificio original de los dioses. Por eso el acto de ofrendar la propia sangre o el acto del sacrificio humano, a fin de cuentas, el sentido último era hacer una retribución a los dioses. ¿Qué te parece si ahora vamos al interior del museo, donde todavía podemos ver muchísimas cosas y enterarnos más de nuestra cultura? Claro. Pues ya nos encontramos en el interior de este museo y empezamos aquí con Coyolxauhqui, que, bueno, nos decías que con ella comenzó realmente la gran excavación con la que, bueno, descubrieron Templo Mayor, ¿no? La madrugada del 21 de febrero de 1978, una cuadrilla de trabajadores de la Compañía Luz y Fuerza del Centro se encontraban haciendo excavación para ver algunas cuestiones de las instalaciones de la Compañía de Luz en lo que era la esquina de las calles de Guatemala y Argentina, y toparon con un pequeño fragmento de esta escultura. Entonces una persona, alguna vecina seguramente, dio aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces vino un equipo de arqueólogos y se realizó el rescate de la escultura. A raíz de este hallazgo, de su importancia, fue que se realizó la excavación completa del Templo Mayor entre 1978 y 1982. Pesa aproximadamente 8 toneladas y, aunque no es un círculo perfecto, tiene un diámetro promedio de 3 metros con 25 centímetros y un espesor de 25 a 30 centímetros. ¿Y por qué era importante ella como deidad también? Porque, de acuerdo con el mito, la madre de todos los dioses, que era Coatlicue,
quedó embarazada mientras barría el templo de los dioses debido a que tomó o cayó del cielo una pequeña bolita de plumas que ella colocó entre sus ropas. Entonces Coyolxauhqui, su hija, montó en cólera y decidió matarla. Pero al llegar a matarla, en ese momento, según el mito, nació el hijo, el cual traía Coatlicue en su vientre, y era Huitzilopochtli. Nació ataviado ya como guerrero y se enfrentó a su hermana en un gran combate mítico, en el cual ganó Huitzilopochtli y finalmente arrojó el cuerpo de Coyolxauhqui hacia abajo de este cerro de Coatepec. Por eso es que a ella la vemos representada como guerrero, tiene su tocado de plumas, y ella está decapitada y desmembrada. Sus brazos y sus piernas están separados del cuerpo debido a que así quedó tras este combate mítico. Pero ella está representada como una guerrera y con sus mejillas, por lo menos la única mejilla que vemos de ella, está decorada con cascabeles, ¿no? Porque el nombre de la diosa Coyolxauhqui significa la que está adornada o la que tiene adornos de cascabel en el rostro. ¿Se acuerdan que estábamos hablando acerca del guerrero águila? Pues bueno, lo tenemos precisamente aquí con nosotros, ¿no, Carlos? En efecto. Y bueno, del tamaño de una persona prácticamente. Sí, es escala natural, escala humana, y esta es una de dos esculturas de cerámica de guerreros águila que fueron encontradas en la Casa de las Águilas que ya visitamos ahí en la zona arqueológica. Este es el que se queda aquí, el otro Este es el que viaja. siempre está aquí, el otro es el que viaja, pero este es el que conserva más restos de este recubrimiento de estuco simulando el plumaje del traje original del guerrero águila. ¿Qué es el estuco? El estuco es una mezcla de cal y agua, es decir, es una especie de yeso, vamos a decir, que se utilizaba en arquitectura para recubrir las construcciones o, como en este caso, para ciertos elementos decorativos, ¿no? en estas esculturas. Las dos esculturas de guerreros águilas se encontraron literalmente rotas en miles de fragmentos. Entonces fue una gran labor de los restauradores el haberlas reconstruido, porque fue como armar un rompecabezas de más de 1000 piezas, pero sin tener fotografía original, ¿no? ¿Usaban guaraches? ¿Estos Claro, son los guaraches? claro, eran descalzos. sandalias, y te voy a decir una cosa, la palabra náhuatl para designar el calzado, vamos a decir, o las sandalias era cactli. De ahí que todavía, no sé si lo hayas oído, pero todavía a los zapatos les llamamos cacles. Cacles, ¿no? claro. Bueno, pues de ahí viene. Y de este lado tenemos al dios de la muerte. El dios de la muerte. También en esa área de la Casa de las Águilas se encontraron dos esculturas igual, tamaño natural, escala humana, de cerámica, del dios de la muerte, que era Mictlantecutli, el señor del Mictlán. El Mictlán era el lugar al que iban la mayor parte de los seres humanos después de la muerte, ¿no? Entonces, este era el dios que reinaba en ese lugar. Y se encontraron dos esculturas, e igual, aquí tenemos la que conserva mayor parte de restos del recubrimiento de estuco, y hay otra muy semejante, que es la que está constantemente viajando por México u otras partes del mundo, ¿no? El dios de la muerte era un ser que infundía miedo, ¿no? De ahí las uñas largas, de ahí la boca descarnada. Estas perforaciones en el cráneo muy probablemente eran para colocarle cabello simulado, probablemente hecho de zacate o de algo que le colocaban, que obviamente no se conservó.
Y la parte tiene de aquí, este órgano que le sale cuelga como de- es un hígado, es una representación del hígado, porque ellos asociaban las distintas partes del cuerpo con diversos lugares míticos o cosmogónicos, ¿no? Como parte de su religión. se encontraron más de 7,000 piezas, entre ellas esta impresionante olla dedicada a Tlaloc. Es una olla, de hecho, representa al dios de la lluvia. El rostro de Tlaloc estaba formado por serpientes que se iban entrelazando. Las dos serpientes juntaban sus fauces en la boca de Tlaloc, de ahí que tiene los dos colmillos. Entonces, esta olla se encontró en una de las más de 100 ofrendas que se encontraron en Templo Mayor, de las cuales se recuperaron pues, los más de 7,000 objetos que componen la colección, que dio pie a la existencia de este museo. Oye, Carlos, y el museo, al igual que un poco lo que estuvimos viendo en la zona arqueológica, también se divide en dos, ¿no? Exactamente, mira, el museo se construyó pensando en reproducir la distribución del Templo Mayor. Las 4 salas del lado sur del museo están dedicadas a Huitzilopochtli, tal como lo estaba el templo del lado sur o la capilla del lado sur del Templo Mayor, mientras que las 4 salas del lado norte del museo están dedicadas a Tlaloc, al dios de la lluvia, o bien a la agricultura, a elementos relacionados con el dios de la lluvia. Vemos también una especie de máscara. Son fragmentos. Muy detallada. Son fragmentos de un brasero arquitectónico que estaba originalmente en el Templo Mayor y se aquí conservaron también es estos Tlaloc. elementos. Exactamente, ya aprendiste a reconocerlo. Sí. Es Tlaloc con sus grandes ojos circulares, sus colmillos, en fin, es el dios de la lluvia con un tocado, simula un tocado de papel que era como se representaba también al dios de la lluvia. En los años 50, la Ciudad de México entró de lleno a la época moderna, con cambios en su arquitectura que la ubicaron como una gran metrópoli. La colonia tabacalera, donde se ubican edificios tan significativos como el Monumento a la Revolución y la Lotería Nacional, fue uno de esos espacios que se transformó por completo. Y el siguiente video nos hace un resumen de su historia. Desde la glorieta de Reforma y Bucareli, la estatua ecuestre de Carlos IV vio pasar los cambios y el crecimiento de la capital entre 1852 y 1979. En este punto iniciaba la Avenida del Ejido, ahora llamada de la República. De un lado estuvo la Plaza de Toros del Paseo Nuevo, que aparece en esta litografía de Casimiro Castro. Más tarde fue reemplazada por la residencia de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. Pasada la Revolución, la vivienda fue ocupada como oficinas y finalmente fue derribada para dar paso al edificio El Moro, de estilo Art Deco, sede de la Lotería Nacional desde 1946. La Avenida de la República es una de las entradas a la colonia tabacalera, que guarda entre sus calles varios símbolos de la capital. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. Este cuadrante debe su nombre a la Compañía Tabacalera Mexicana, que a inicios del siglo XX ocupaba la Casa de los Condes de Buenavista, en la actual esquina de Puente de Alvarado y Ramos Arizpe. Para 1968 se convirtió en el Museo Nacional de San Carlos. A unas cuadras, en la calle de Artes, hoy llamada Antonio Caso, se ubicó la residencia de Guillermo de Landa y Escandón, gobernador del Distrito Federal entre 1903 y 1911. Este palacio de estilo ecléctico ha sufrido varias modificaciones en la fachada, que lucía un arco del lado de Vallarta, y el interior conserva la estructura y la decoración de los antiguos salones que se pueden ver en las fotografías familiares. Desde 1971 es el restaurante Casa Rojas. En Antonio Caso y Reforma abrió sus puertas el Café Colón, punto de reunión social que tuvo una gran popularidad durante el Porfiriato. En su lugar se construyó en 1950 la sede de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, obra de Mario Pani y Enrique del Moral, modificada tras los sismos de 1985. El auge turístico de esta zona es muy antiguo. Uno de los hoteles más célebres de la capital fue el Reforma, situado en la esquina con París.
El proyecto estuvo a cargo de Carlos Obregón Santacilia y Mario Pani, y en esta toma de 1946, Frank Sinatra y Sid Charisse conversan en una mesa del Salón Ciros. En el número 27 de Reforma se levantó a finales del siglo XIX la casa de la familia Braniff, una de las más grandes del rumbo. A un costado estuvo el Cine Paseo, parte de un edificio realizado por José Villagrán en 1957. Así lucía la calle de Ignacio Ramírez desde la explanada del Monumento a la Revolución en los 70, y esta era la vista hacia la Avenida de la República. A un costado continúa en pie el Frontón México, ejemplo notable del estilo Art Deco, que fue creado por Joaquín Capilla y Teodoro Cunhart en 1929. El sitio que hoy conocemos como Plaza de la República fue parte del Potrero de la Horca, donde se planeó edificar la penitenciaría de la ciudad, de la que solo se colocaron los cimientos. El proyecto más ambicioso fue el Palacio Legislativo, diseñado por el francés Émile Bernard, cuya primera piedra fue puesta en septiembre de 1910. Para 1912, la estructura central ya se encontraba prácticamente terminada, como se puede ver en una famosa toma de Guillermo Kahlo. Sin embargo, los sucesos políticos y sociales de la época impidieron su conclusión, y el esqueleto de acero quedó abandonado hasta los años 30, como atestiguan estas imágenes aéreas. Fue entonces cuando comenzó su transformación en un mausoleo dedicado a la Revolución Mexicana, planeado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia e inaugurado en 1938. Los acabados también son de influencia Art Deco, con una cúpula cubierta de cobre, y aún es posible dar un recorrido por las entrañas del monumento para conocer los detalles del armazón original. El cambio más reciente es la incorporación de un elevador panorámico para acceder al mirador. Desde lo alto se distingue mejor la evolución de la colonia y la aparición de nuevos edificios en los alrededores, lo mismo en la Avenida de la República que en la calle de la Fragua. El sueño urbano de Émile Bernard es el origen del Monumento a la Revolución, un punto fundamental en la historia de este barrio. ¿Cómo se llaman las edificaciones que están en la colonia tabacalera de la Ciudad de México? A. Cuauhtémoc y el Hotel Imperial. B. Edificio de la Lotería Nacional y el Monumento a la Revolución. C. Torre Latinoamericana y Monumento a la Madre. Muy bien, la respuesta correcta es la B, el edificio de la Lotería Nacional y el Monumento a la Revolución. Es momento de la actividad que les dije que les enseñaría para poder hacer un premio para el ganador de la trivia. Veamos el siguiente video. Pintura espumosa. Para hacer pintura suave y divertida como la espuma del mar necesitas espuma de afeitar, pegamento blanco, cartulina blanca, pintura vegetal, pinceles o brochas y recipientes. Lo primero que tienes que hacer es mezclar en el recipiente la espuma para afeitar y el pegamento blanco. Son las mismas cantidades de cada uno. Luego agrega unas gotas de pintura vegetal y mezcla perfectamente. Ahora, para comenzar a pintar, toma la cartulina y aplica suficiente mezcla. Puedes usar la brocha, el pincel o tus dedos. ¡Listo! Ahora puedes experimentar y hacer muchas combinaciones de colores y texturas. ¿Verdad que es muy interesante y necesario conocer nuestro país? Su historia, la transformación de sus ciudades, su flora y su fauna. En fin, todo. Porque eso también nos da una idea de qué podemos ser de grandes, qué estudiaremos y a qué nos dedicaremos. Y sabiendo lo que hace falta en nuestro país, podremos tomar decisiones importantes en nuestra vida para el bien de nosotros y el bien de los demás. Así que sigamos informándonos sobre las maravillas de México para continuar amando a este gran país. Nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram
@CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.